Buen día. Buen día. Buen día. Hola. Hola. Hola chicas, ¿me escuchan bien? Sí. Perfecto, perfecto. Vamos a esperar un segundito para que llegue más gente y arrancamos la clase. Bueno chicas, ¿me escuchan todas bien? Sí. Perfecto. Acuérdense, en pantalla levántenme la mano, así ya sé quién me habla de una manera más rápida. ¿Correcto? Bueno, Martina, Nora, todavía no les veo las caras. No sé si pueden conectar las camaritas. Y yo prefiero estar con la cámara apagada, Fernando, si se va a subir a YouTube el video. Está bien, Perdón, está bien. clase, pero con la cámara apagada. Aumentó un poquito el audio. No sé cómo hacerlo. ¿No sabes cómo? No. Bueno, no importa. ¿Vos me escuchás bien? Sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a arrancar. El tema de hoy va a ser las etapas históricas de la educación argentina. Para esto tenemos que tomar dos periodos. Un periodo que es el periodo hispánico, que va desde la conquista de América hasta la Revolución de Mayo. Después otro periodo que es el periodo independiente. Vamos a centrarnos primero en el periodo hispánico, ¿sí? Para esto tenemos que saber que durante el siglo XVI y el siglo XVII, la Casa de Austria era la que dominaba el imperio español.
todas las directivas que da los reyes de esta Casa de Austria están con un solo fin, que era la evangelización de los indios. ¿Sí? ¿Y qué se entiende por evangelización de los indios? Simplemente tratar de que la cultura europea y la religión cristiana sea conocida, aceptada por los indios, y también tenía, digamos, el propósito de no hacerlos solamente un buen cristiano, sino también hacerlos buenos súbditos de la corona. Fernando, ¿Sí? hay chicas esperando para entrar en la reunión. Perfecto, vamos a admitir a Eli y a Mercedes, que se quedaron dormidas. Perfecto. Sí, si ustedes ven alguna cosita, señálenmela enseguida, porque también estoy concentrado en lo que digo y por ahí no veo todas las pantallas, ¿ok? Vamos a esperar un segundito que Eli, estas dos chicas Buen se día. incorporan. Bueno, buenas noches. Eli. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. Bueno, ahora sí creo que estamos todos. Bueno, les decía a tus compañeras que las etapas de la historia de la educación argentina las podemos dividir en dos grandes grupos, dos grandes periodos. Uno, el periodo hispánico, y el otro, el periodo independiente. El periodo hispánico va desde la conquista, desde el descubrimiento, como lo quieran llamar, hasta la Revolución de Mayo. Y después viene el periodo independiente, que es de la Revolución de Mayo hasta nuestros días. Durante el periodo hispánico, siglos XVI, XVII, XVIII, se trató de que los indígenas y los indios se sometieran primero al español, haciéndolos súbditos de la corona, y también que adoptaran los baluartes de la cristiandad. Para eso se utilizó lo que se llamó la pedagogía de la evangelización. También se llama pedagogía de la conversión. No importa cómo lo llamemos, el tema era que era la incorporación del indio a una civilización occidental y cristiana, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que habían experimentado y vivido hasta ese momento. ¿Cuál era el objetivo de esta pedagogía de la evangelización? Primero, como ya dijimos, crear un buen cristiano, y segundo, crear un buen súbdito. Pero por supuesto, esto era algo inédito, porque se enfrentaban a una sociedad totalmente nueva. Tenían que adaptar, digamos, su forma de enseñar, de evangelizar, de hacer contacto con esa otra civilización que no tenía nada que ver con el europeo, y para esto tenían que romperse la cabeza porque estaban actuando sobre un modelo nuevo y sobre una nueva sociedad. Una sociedad que, como ya les digo, no tenía nada que ver con la cosmovisión que tenía una sociedad europea. El punto de partida, digamos, de la educación, de esta pedagogía de la evangelización, está dado por el codilicio de la reina Isabel. ¿Alguien sabe lo que es un codilicio? Me extraña, chicas, me extraña. ¿Cómo no van a saber lo que es un codilicio? Por favor. Bueno, se los explico. Yo tampoco lo sabía hasta que lo vi y dije, ¿y esto qué es? Bueno, el codilicio es como un agregado que se hace a un testamento. Isabel se iba a morir, ella sabía que se iba a morir en el año 1504. En octubre redacta su testamento, porque ella veía que mucho no iba a durar, y efectivamente en el mes de noviembre de 1504, 3 días antes de morir, hace este agregado al testamento, que es el codilicio. ¿En qué consistía este agregado al testamento? Bueno, básicamente ratificaba todo lo que había hecho un mes atrás en su testamento, pero también ponía énfasis en todas las colonias americanas.
¿Y qué decía la reina? Ponía especial énfasis en que los indios tenían que ser evangelizados, tenían que ser respetados, tanto sus personas como sus bienes, y asumía una forma de protección, no de explotación. Esto va a empezar a caminar después de la muerte de la reina, y empiezan a surgir un montón de leyes, lo que nosotros conocemos como leyes de las Indias, ¿sí? Eh, Prácticamente 100 años de estas leyes que después se recopilan en el año 1680 en en el libro 6 de las leyes de las Indias, para el que quiera después estudiar historia. Ahora, lo más interesante y lo que nos atañe directamente, para no ser tan aburridos, vamos a entrar directamente en lo que es cómo se evangelizaba, las ideas pedagógicas que tenía. Eh, para empezar, tenemos que ver que las ideas pedagógicas vigentes en España en ese momento eran de origen medieval, ¿sí? Y estaban llevados acá en América adelante mayormente por los jesuitas, que fue la orden religiosa que más participación y más resultados obtuvo en territorio americano. Este sistema, anótenlo por algún lado, se llamaba Ratio Studiorum. Ratio Studiorum. ¿Sí? Este sistema se aplicó en el siglo XVII y en el siglo XVIII sobre el territorio americano. Ahora, ¿qué particularidades tenía este método? Bueno, primero rechazaba que la memoria fuera el único fundamento del aprendizaje. Fíjense qué interesante, no los hacían repetir como loritos, sino que realmente la memoria estaba bien, pero no tenía que ser lo único, como para aprender. Después, otra cosa muy interesante que tenía era que adecuaba la enseñanza al ritmo del aprendizaje del alumno. Fíjense, estamos hablando del año 1500, y fíjense esos conceptos fundamentales. ¿Qué quería decir esto? Esto quería decir que si tenías un aula donde había un alumno, dos o tres, que se adelantaban al resto, estaban más capacitados como para tener una educación un poquito superior, inmediatamente se los sacaba de esa aula y se los ponía en otra, de acuerdo a su nivel. También es muy interesante porque postulaban una pedagogía activa, especialmente los jesuitas. Y esto lo vimos un poquito el año pasado, que eran dos grupos que competían entre ellos y se señalaban mutuamente los errores. Estos tenían premios, que esos premios se daban con gran solemnidad e incitaban al alumnado a seguir aprendiendo. Tanto es así que el sistema se llamaba Excita, porque mantenía a los alumnos permanentemente pendientes y con ganas de aprender para ganarles al grupo contrario. ¿Cómo se componía este Ratio Studiorum? Con 5 cursos. 5 cursos. 3 cursos eran de gramática, uno de humanidades y otro de retórica. La gramática, que eran 3 cursos, estaban divididos. Primero era una gramática inferior o prima, ¿sí? Ahí se daban nociones de latín. Fíjense que el latín va a ser clave y determinante para aquellos que después quieran seguir la carrera sacerdotal. Acuérdense que en esa época las misas eran en latín, así que sí o sí había que saberlo. Después en la gramática media se estudiaban obras de Cicerón, de Julio César,
En la gramática superior o suprema se ponía especial énfasis en la sintaxis y en la versificación, ¿sí? El otro curso que hacían era de humanidades, y ahí leían obras de Horacio, Virgilio, de Salustio, de Tito Livio, y si hablamos de los griegos, de Platón, de Aristóteles. Después venía retórica. Retórica era muy importante porque era cómo uno expresaba adecuadamente la correcta expresión de sus ideas. Con estos cursos prácticamente estaba, digamos, cerrado este sistema de estudio que era el Ratio Studiorum. Ahora bien, hay que diferenciar tres tipos de educación en este periodo hispánico. Acuérdense, desde la conquista hasta la Revolución de Mayo. Primero, cómo era la educación de los indígenas, cómo era la educación para los hijos de los caciques, que era una educación diferenciada, y cómo era la educación para los españoles y sus hijos. Aquí vemos una primera distinción de cómo se trataba de abarcar a todo el universo que había en América. Podemos hablar de quién dictaba todo esto. Había en el clero dos ramas, el clero secular y el clero regular. A ver, díganme, ¿cuál es la diferencia entre clero regular y secular? Las escucho. No, yo ni idea. ¿Nada? Mm. No. Es así, para que lo tengan clarito. El clero regular eran aquellos que no tenían contacto con el mundo exterior, ¿sí? Los monjes de clausura, las monjas que vivían enclaustradas, ¿sí? Eso se llama clero regular. Y el clero secular es aquel que sí tenía contacto con el pueblo y demás. ¿Lo tienen claro hasta ahí? Uh-huh. Vienen con otras diferenciaciones, por supuesto, pero esto para que se acuerden que es lo más, digamos, grosso, ¿sí? Acuérdense, clero regular, enclaustrado. Clero secular, en contacto con la gente, ¿sí? Bueno. El clero secular lo conformaban diferentes órdenes y congregaciones. Estaban los franciscanos, los mercedarios, los dominicos, las carmelitas, los agustinos y los jesuitas, por decir algunas, ¿sí? Fíjense la cantidad de clérigos que vinieron a América. Para que se den una idea, a ver, esperen que me apareció algo en pantalla, acá está. Ahí está. Para que se den una idea, acá en la época de las reducciones, de las encomiendas, se llegó a trabajar sobre 100.000 indios en territorio argentino, ¿sí? En ese territorio argentino y lo que es Brasil, lo que es Paraguay. Y para estos 100.000 indios había 1.000 clérigos. Imagínense para la época lo que significaba 1.000 clérigos que vinieran de Europa a evangelizar al nuevo continente. El primer problema, ya lo dijimos, con los que se toparon fue el idioma, ¿sí? A diferencia de los conquistadores, estos clérigos sí se interesaban en comunicarse con el indio, ¿sí? Y no que el indio se comunicara con ellos. Con lo cual empezaron a ver cuál era el idioma. Ahí se dieron cuenta que el quichua era lo que dominaba. ¿Pero por qué dominaba el quichua?
porque el imperio dominante, el imperio del Inca, era el que había, digamos, trasladado su cultura a los pueblos dominados. El quichua, lo que tenía la particularidad es que no lo hablaban las mujeres, lo hablaban los hombres. ¿Por qué? Porque el quichua se utilizaba para labores de trabajo. Y mayormente las mujeres tenían otro tipo de trabajo también, pero que no involucraba el trabajo que hacían los hombres. Entonces, era transmitido, digamos, a los niños. Bueno, los clérigos hacen el esfuerzo y empiezan a aprender quichua. Quichua y otros dialectos de la región, por supuesto, porque si no la comunicación no iba a poder ser posible. Tanto es así que no solamente aprenden el idioma, sino que empiezan a escribir libros en ese idioma. Es un esfuerzo notable, muy interesante. Pero obviamente, si querían llegar a todos, tenían que ir un poquito más allá. A un chico que no sabía leer, mínimamente, por más que estuviera escrito en quichua, iba a aprender algo. Entonces, para evangelizarlo, usaban mucho los dibujos, la pictografía. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el lugar de enseñanza de los indios? Bueno, había varios estamentos. Primero vamos a hablar de las encomiendas. ¿Alguien se acuerda lo que eran las encomiendas? ¿No? Solo de nombre. Nada. Combo de 3 palabras, de encomienda, mita y yanaconazgo, pero no me acuerdo qué era cada una. Bueno, vamos a ver. Yo voy a hablar de las encomiendas, de las reducciones y de las misiones, que es lo que nos toca. Las encomiendas eran grupos de familias, ¿sí? Que el indio se encomendaba a ellos, los encomenderos, les dictaban, digamos, la doctrina cristiana, se las enseñaban y a cambio los protegían, ¿sí? Por supuesto, estos indios trabajaban en la encomienda para el encomendero. Aquellos que no iban a las encomiendas, iban a las reducciones, ¿sí? Las reducciones en realidad eran una merced real para el conquistador. Eran autónomas, estaban regidas por un señor y los indios trabajaban para él. Eso eran las reducciones. Muchas reducciones hacían un corregimiento y el corregimiento era, digamos, gobernado por el corregidor. ¿Sí? Entonces, ¿ven cuál es la diferencia entre encomiendas y reducciones? Encomiendas, grupo familiar, ¿sí? Reducciones ya era otro tipo de organización. Eran poblaciones autónomas. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno. Y el tercer grupo, donde también se aprendía, eran las misiones. Las misiones tenían la característica de que eran responsabilidad de las órdenes religiosas, ¿sí? Y como tal fueron las que más resultado dieron y más beneficios otorgaron a los indios, porque ya no estaban, digamos, bajo una órbita especulativa de sacar ganancias de las cosechas y demás, sino que estaba orientado realmente al propósito de evangelizar y enseñarles cositas a los indios. Ahora, ¿qué se enseñaba? Se enseñaba. Discúlpame, Fernando, ¿Sí? ¿podés volver a repetir el concepto de lo que eran las reducciones? Sí. Las reducciones eran mercedes reales para el conquistador. ¿Sí? Yo soy el rey, vos sos una conquistadora, ¿sí? Te otorgo un territorio y la gente de ese territorio te va a obedecer a vos, y nada más que a vos, y va a trabajar para vos, ¿sí? Ahora, vos vas a tener que rendir cuentas como dueño de esa reducción. ¿A quién?
al corregidor. El corregidor manda sobre muchas reducciones. ¿Sí? ¿Me seguiste hasta ahí? Bien. Y las misiones eran responsabilidad de grupos religiosos, de órdenes religiosas. Ahora, volviendo, ¿a qué se enseñaba? En las misiones, ¿sí? En las misiones lo primero que se enseñaba era doctrina cristiana. Lectura, escritura, cálculo, artes, oficios y los principios de una economía mixta. Se creaban bibliotecas, en los oficios a los indios se los enseñaba a tallar la madera, por eso hay impresionantes retablos que todavía persisten hasta nuestros días. Se les enseñaba a labrar la tierra, al cuidado del ganado, ¿sí? Y se les enseñaba los principios de lo que era una propiedad colectiva y lo que era la propiedad privada, ¿sí? Si hablamos de las edades, empezaban... Bueno, acá hay algo curioso. Primero, se enseñaba tanto a niños como a niñas, cosa que en Europa no sucedía de la misma manera que sucedía en el continente. Sí, ¿estás alzando la mano, Eugenia? O... Ah, no, está bien, está bien. Bueno, como les decía, era algo diferenciado, algo nuevo, algo novedoso. ¿Se acuerdan? Nuevo modelo para esta nueva civilización. Bueno, se enseñaba por igual a chicos y a chicas, cosa que en Europa no existía en ese momento. Empezaban su ciclo lectivo, digamos, a los 7 años, ¿sí? Y las chicas terminaban a los 15. ¿Por qué a los 15? Porque a los 15 se casaban. Acuérdense que en esa época el promedio de edad no era como ahora que llegás a los 90, 80, ya el promedio de edad era 30 años, 40 años y 50, ya estabas viejito, yo estaba del otro lado ya, ¿sí? Bueno, como dijimos, a los 15 años las chicas generalmente se casaban. Los varones, ciclo lectivo, si podemos llamarlo de alguna manera, empezaba a los 7 años y terminaba tipo 17 años. Ambos sexos, por supuesto, eran por separado, no los ponían a todos juntos, sino que estaban totalmente separados. Acuérdense, esto en las misiones. Ahora también, aparte del indio, tenían que perpetuar esa jerarquía de mando que llevaban desde antes los indios. Entonces no lo tocaron. Los caciques seguían siendo referentes de la comunidad, ¿sí? Y los españoles, muy vivos, trataron de que este liderazgo que tenían los caciques no lo perdieran. Total, los caciques estaban sometidos totalmente a los españoles. Para esto idearon algo muy interesante, que es la escuela para caciques. No eran para los caciques, eran para los hijos de los caciques, que iban a heredar, digamos, el mando de su comunidad. En México, en el año 1536, se crea el primer colegio para caciques, 1536. El Colegio de Santiago de Tlatelolco, si lo quieren hacer un poquito más fácil, es el Colegio Imperial de la Santa Cruz, en México. También, un poquito más cerca, está el Colegio San Francisco de Borja, en Cusco, donde, entre otras personas que estudiaron ahí, estaba Tupac Amaru. A ver, espérenme un segundito, que salgo algo de pantalla. Ahí está. ¿Qué otra cosa podemos decir? ¿Qué se estudiaba en estos colegios, en estas escuelas para caciques o para hijos de caciques? Se estudiaba gramática latina, retórica, teología, filosofía, música y medicina natural. Ahora bien, ya tenemos un vistazo de lo que estudiaban los indios, los hijos de los caciques, y nos falta también qué pasaba con los negros, los zambos, los mulatos. Bueno, este grupo
era solo instruido en la doctrina cristiana, no se les enseñaba más nada. Ahora, ¿qué pasaba con la educación de los españoles y de los hijos de españoles? Acá es muy interesante cómo empezaba la cosa. Primero, a los hijos de españoles se los educaba en la familia. Para esto tenían que contratar un profesor particular. Ahora bien, este profesor particular tenía que cumplir una serie de condiciones. Tenía que ser un cristiano viejo, tenía que tener una buena vida y buenas costumbres. Y por supuesto, no podía ser cualquiera, tenía que ser autorizado por el cabildo. Y el cabildo, ante cada nuevo postulante, los analizaba desde su línea de sangre hasta si realmente tenía buenas costumbres y era buen cristiano. Pero no solamente eso, también tenía que ser avalado por la iglesia. Entonces tenía que rendir como un examen donde tenía que demostrar sus habilidades como para enseñar cualquier cosa del Viejo o Nuevo Testamento. Aparte de certificar de que iba todos los domingos a misa, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense la iglesia cómo influía de una manera radical en lo que era la educación, porque la iglesia, en definitiva, y el cabildo controlaban los contenidos y todo lo que iba a dar ese maestro particular. También existían las escuelas conventuales y parroquiales. Estos eran internados y eran gratuitos. Todos los establecimientos jesuitas eran gratuitos. Ahora tenemos que definir en dos niveles lo que era la enseñanza en la época colonial. Había un nivel primario, de enseñanza primaria, y también un nivel secundario. ¿Qué se enseñaba en el nivel primario? Bueno, doctrina cristiana, lectura, escritura, las 4 operaciones aritméticas. ¿Y cuál era el método? Era todo memorístico. Fíjense que se apartaba un poquito de lo que dijimos antes, que no solamente era solamente el método de ratio studium memorístico, sino que aplicaban otras cosas. Bueno, acá no, acá era memorístico. ¿Cómo era la disciplina? Bueno, se aplicaban castigos corporales. De esos castigos corporales podían ser palmetas, arrodillarse sobre granos de trigo, con los brazos extendidos, y en los brazos extendidos les ponían libros. Bueno, hay una anécdota personal, ¿no? Que mi viejo estudió en el San Salvador. Y me contaba que ese método de castigo él lo padeció, y varias veces, porque era bastante inquieto. Mi viejo también. Del año 1940. En el mío también. Nació en el 47 y también... Los estudiantes en esa época era algo totalmente habitual, no representaba nada fuera de lugar, sino que era práctica habitual. Bueno, la disciplina era muy rígida, ya les digo, regían los castigos corporales. Y algo interesante es el tema de las vacaciones. Las vacaciones tenían 20 días nada más de vacaciones. Está bien, tenían un montón de fiestas, pero vacaciones, 20 días. Después tenemos que pasar al nivel secundario. En el nivel secundario había colegios. ¿Y qué hacían estos colegios? Preparaban a los alumnos para la universidad. Se estudiaba gramática, latinidad, filosofía y teología. Hablemos de los docentes. Los docentes tenían que reunir ciertos requisitos: la edad, la conducta, el linaje de sangre, que ya dijimos era reglamentado y verificada por el cabildo,
una certificación de doctrina cristiana, que eso lo expedía la iglesia, y también tenían que rendir un examen para su pericia de leer, escribir, contar. Ahora vamos a hablar de los colegios, ¿sí? Los colegios, como ya dijimos, eran establecimientos que preparaban para la universidad. El primer colegio que hay en este país de nivel secundario es el Colegio de la Inmaculada, en 1615. Esto es importante. Colegio de la Inmaculada, 1615, es el primer colegio de estudios preparatorios. ¿Dónde se funda? En Santa Fe. La enseñanza era gratuita. En otras provincias empieza a haber otros colegios. Por ejemplo, el Colegio de San Ignacio. ¿Saben dónde estaba el Colegio de San Ignacio? El primero en Buenos Aires. ¿Dónde estaba ubicado? Tiren algo, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Dónde? Sí, en Buenos Aires, donde está el No te escucho, no te escucho. ¿Dónde está el Colegio Buenos Aires ahora? No. Estaba ubicado en lo que es hoy la Plaza de Mayo. Y después se muda, eso es en 1617, ¿sí? Era un colegio de enseñanza jesuita, de enseñanza gratuita, como todos los jesuitas. Pero ¿qué pasaba? Ante problemas de defensa, acuérdense que en la Plaza de Mayo también estaba el fuerte, ¿sí? Se lo traslada a una manzana que queda muy cerquita de Plaza de Mayo, que es la conformada por Bolívar, Moreno, Perú y Alsina. Ahí saben que queda actualmente, que es la Manzana de las Luces. La Manzana de las Luces era justamente, se les decía, porque era un foco de donde la intelectualidad desbordaba y donde se enseñaba los últimos adelantos. Fíjense que hasta tienen un observatorio astronómico. Imagínense para la época, ¿no? Lo que era. Bueno, estamos hablando del Colegio de San Ignacio. Acuérdense, 1617 en Plaza de Mayo, y después en el año 1662 se traslada a la Manzana de las Luces. En Córdoba, estaba en 1687 se funda el Colegio de Montserrat. ¿Alguien sabe lo que es la Virgen de Montserrat? ¿No? Bueno, la Virgen de Montserrat era una virgen negra, ¿sí? En España es muy reverenciada justamente en todo lo que es Cataluña. Y ahí la patrona es la Virgen de Montserrat, que tiene esta particularidad, que es negra. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con la invasión mora, como para tratar de evangelizar a los moros en su momento, que también esto después se va a ver reflejado en México con la Virgen de Guadalupe, que es reverenciada por los mexicanos, donde también es una virgen de tez morena y, digamos, sus vestimentas, sus atributos tienen que ver mucho con lo que usaban los indígenas en ese momento. Era un modo de acercamiento, ¿sí?, de la